Hola, bienvenidos a otra entrega y episodio de Speak Differently, el podcast donde desafiamos las conversaciones y uso de las palabras, porque como dice la Biblia, las palabras tienen poder para construir y abrir las puertas. Yo soy Lara Guerrero y tengo el placer de contar con una invitada muy especial. Ella es coach, experta en liderazgo consciente. Esa filosofía y meta que nos han vendido de que necesitamos ser indispensables, esa mentira que nos tiene a todas atadas, hoy vamos a romper ese mito y esa falsedad, porque ella nos va a llevar a hacer conciencia de que necesitamos formar esos equipos que respondan como nosotros queremos que respondan. Bienvenida, Giselle, gracias por estar aquí. Gracias, Lara, por la invitación. Para mí más que un placer estar aquí hoy acompañándote. Mira, Giselle, ese tema de que tenemos que ser el Box Bunny, especialmente los emprendedores, los dueños de negocios, creemos que somos indispensables, que tenemos que estar en todo, jugar todas las bases. Tú te has vuelto experta ayudando equipos y ayudando a esos líderes y esos empresarios a quitar esas falsedades, esas mentiras que a veces nos arropan. ¿Cómo se vive ese liderazgo consciente? Lo primero que un líder consciente tiene que tener es claridad. Si no tenemos claridad, entonces por eso es que queremos cargar con todo, queremos tener el equipo siempre encima, no confiamos. Cuando tú eres un líder claro, entonces tu equipo trabaja de forma consciente porque tú le das las herramientas. Se te va ese yo de que soy indispensable. Si yo le digo a mi equipo lo que tengo que hacer, le doy esas herramientas para que él desarrolle su trabajo, me va a quitar el puesto. Entonces, cuando tú trabajas esa claridad de que si yo equipo a Lara, que es parte de mi equipo, entonces Lara va a funcionar bien, pero yo voy a estar ahí para guiarla. Entonces, eso es lo que tiene que hacer un líder consciente, guiar. Y como dice John Maxwell, tenemos que equipar. Si tú no equipas, yo puedo delegarte la tarea, pero si no te delego y te doy el criterio, entonces de nada vale. Va a seguir llegando donde mí. Pero muchas veces queremos que se haga a nuestra manera. O sea, yo soy el líder, pero me gusta es de esta manera. ¿Eso está correcto, querer imponer nuestra manera y no darle esa libertad a los colaboradores o a los miembros de tu equipo de que construyan y lo hagan a su manera? Yo tengo una metodología que digo, cada persona trabaja de forma diferente. Giselle trabaja de una forma. Si yo le digo a Lara y no le doy ese espacio para cuando viene a ver, Lara co-crea mejor que Giselle. Entonces, pero eso tenemos que trabajar mucho en nuestro ser, porque si no trabajamos en ese ser de que no, se tiene que hacer blanco y negro, pero quizás si yo lo cambio y pongo primero el negro y después el blanco, queda mejor. Pero tenemos que experimentar y darle esa apertura al equipo para que lo pueda hacer y confiar que si no salió como los requisitos que tiene la empresa, porque muchas veces es por los procesos, yo retroalimentar a esa persona de forma consciente, no para que él se sienta mal, sino para que podamos, y para la próxima, ¿cómo lo podemos hacer mejor? Que podamos quizás tener otros resultados, hasta llevarlo quizás a mi mentalidad, a lo que yo quiero, pero no necesariamente lo que yo quiero, sino lo que el proceso de la empresa necesita. Tú hablaste de que muchas veces no empoderamos o no le damos las herramientas porque tenemos miedo de que si saben más que nosotros o lo hacen mejor, nos quita el puesto. ¿Cómo tú eliminas ese miedo, o sea, o ayudas a que ese miedo se vaya, de que no van a perder su lugar, de que si tú eres claro y compartes, porque tenemos ese mito de que la información es poder, todavía esa falsedad de que el que domina, el jefe domina la información, domina el poder, entonces tú le das un chin. ¿Cómo tú eliminas ese miedo? Yo tengo una metodología que digo, lo que es para ti, nadie te lo va a quitar. Y si Dios permite que a una persona que tú lo equipaste, pero eso va a tener un legado, siempre eso se va a quedar ahí. Esa persona está en esa posición, pero Giselle fue que entrenó a esa persona. Es porque Dios te tiene algo mejor en otro lugar. O en esa misma empresa, en otra posición, o fuera, en tu propio negocio, o quizás en otra posición, mejor en otra organización. O sea que nadie le quita la posición a nadie. Dios permite que pasen en nuestras vidas cada una de las cosas. Tú sabes que muchas veces tenemos miedo a delegar y entregar ¿verdad? Ciertos proyectos, trabajos, porque tenemos un miedo de que lo hagan mal. ¿Cuál es ese error más costoso que cometen los líderes cuando intentan delegar, pero se dan cuenta, no, fue peor? No sé si te ha pasado eso, que tú dices, no, lo hubiera hecho mejor yo. Por eso es que no me gusta delegar, porque nos llevamos esas decepciones. Eso pasa mucho. ¿Cómo tú
ese error tan costoso de que tú delegas y lo hacen mal, entonces tú vuelves y lo retomas, pero también eso tiene un costo. Un costo muy alto. Yo digo, lo primero que un líder debe de conocer a su equipo. Tú tienes que conocer ese 20% que te va a llevar a tu 80%, como la ley del Pareto, el 80%, el 20% que te va a dar el resultado de ese 80% que tú necesitas. Entonces, tú debes de darle el criterio al colaborador, delegarle la tarea con sus pasos y no soltarlo, que es lo que pasa a veces en los líderes. Lara es experta en liderazgo, por ejemplo, en una empresa. Y yo le digo, mira, Lara, este cliente hay que trabajarle, hay que darle una consultoría. Como Lara tiene la capacitación quizás técnica, yo como su superior no le digo, mira, los procedimientos son esto. Entonces ahí es que fallamos, porque entendemos que la persona debe de saber lo que tiene que hacer y no debemos de saber nada. O sea, lo que tú necesitas de mí, tú tienes que decírmelo con paso. Mira, estos son los pasos que hay que hacer y este es el criterio que necesitamos al terminar. Entonces, por eso es que muchas personas, a veces, no es que fallan, es que no le damos las herramientas necesarias para que pueda emprender esa tarea que nosotros le estamos Entonces, ayudando. Al final del día tiene que ver cómo comunicar. Cómo comunicar. Porque si no lo comunicamos bien, dejamos esos vacíos y la gente asume. Y cómo observamos también. Yo digo que el observador, como tú observas lo que tú le estás dando, muchas veces decimos, esta persona, la gente no quiere trabajar, es mucho lo que ahora decimos, pero ¿desde qué lugar tú estás observando? ¿Por qué mejor no te preguntas qué yo le di a esa persona para que pudiera hacer su trabajo? ¿Qué necesita de mí? ¿Qué compañía yo le puedo dar para que él pueda hacer su trabajo mejor? Hay tipos diferentes de liderazgo y hay ese liderazgo que te está respirando siempre al hombro. Esos líderes logran muchas cosas. Esos son más eficientes que los que sueltan y dejan que el otro haga, los empodera, suelta y haz. Puede lograr, pero a un costo muy alto, que su salud, si tú te fijas, si ves personas que utilizan ese tipo de liderazgo, siempre están enfermos, porque cargan. Tú no puedes estar encima de una gente. Si ya yo te dije, mira Lara, esta tarea hay que hacerla para final de mes, el 30, hay que hacer 10 sillas, para ponerte un ejemplo, si tenemos que ensamblar sillas. Yo no puedo estar todos los días, Lara, ¿cuántas sillas lleva? Lara, ¿cuántas? Sí tenemos que dar un chequeo cada cierto tiempo, pero no todos los días. ¿Y qué tú estás haciendo? ¿Estás viendo Netflix? ¿Estás viendo a los Fokker? ¿Estás viendo esto? No, o sea, no sobrevivimos así. Entonces, cuando tú delegas y eres un líder que acompaña, mira, para el 30 de este mes tenemos que hacer estas 5 sillas, estos son los procedimientos que tú tienes que hacer y luego yo te voy cada una semana, ¿cómo vamos? ¿Necesitas algo de mí? Porque no es lo mismo yo ir a preguntarte, ¿cómo vas? ¿Tú necesitas algo de mí? O sea, el colaborador lo toma de una forma diferente. O sea que hay que bueno, eso es transformar la forma en que tú entregas las instrucciones, pero no nos enseñan a eso, Giselle. No nos enseñan, o sea, entramos al mundo laboral y no nos enseñan como colaborador, a escuchar al líder, ¿verdad? Y hacer las preguntas incómodas o necesarias. Y como líder te dan una posición y no te enseñan tampoco, no hay como una escuela que te diga, tú tienes que, esta es la manera correcta. También nos ponen, en la mayoría de los casos, nos ponen en una posición, te dan una promoción, métete ahí, tú nunca has manejado personal, colaboradores, guiado personas, entonces a la garata con puño, como salga. Bueno, a mí me pasó. ¿Te pasó? Claro, mi experiencia como gerente en una empresa, a 27 años, nunca había liderado equipo. Una persona confía en mí, porque para tú tener una posición, lo primero que una persona tiene que confiar en ti. Y a mí nadie me dio como ese librito, mira Giselle, tú tienes que hacer esto y esto. Pero yo siempre tenía una mentalidad de que yo tenía que formar otros líderes, que cuando yo no estuviera, ese es el legado que yo dejo donde quiera que yo llegue. O sea, formar esas otras personas que puedan ayudar a otros. Porque yo llego a una posición, pero eso se queda solamente en Giselle. Entonces, eso es el ego. Pero cuando tú sirves, venimos a servir. Si vemos a Jesucristo, que es nuestro mentor de mentores, Jesús vino a servir. Y a veces decimos, no, que las personas son malos agradecidos, que no. Pero si nos lo llevamos a Jesús, que si Jesús cuando sanó a los 10 leprosos, solo uno se devolvió y dio la gracia, había dicho, Padre, llévame para el cielo, que aquí son muy mal agradecidos, hoy ninguno fuéramos salvos. Entonces, eso mismo pasa en el liderazgo. Uno tiene que aprender. Cuando yo estuve en el mundo corporativo,
quizás si hubiera tenido la mentalidad de ahora de que tú necesitas un mentor correcto que te pueda acompañar cuando tú tienes esa ayuda, porque muchas veces tú no sabes cómo hacerlo, pero quizás no tenía mentores, pero yo siempre he dicho, lo que yo no sé, yo lo busco en Google o busco una persona. Yo siempre trato de tener personas en específicos que yo la pueda llamar para hacerle una consulta, porque cuando tú estás en el liderazgo, por más años que tú tengas gerenciando, hay cosas que llegan y tú dices, ¿y ahora cómo yo lo resuelvo? Entonces, por eso es que tenemos que tener esa compañía correcta cuando estamos ocupando posiciones de liderazgo, que nos ayuden a ser más conscientes y a guiar a nuestro equipo. Yo sé que tú has trabajado con varios líderes a nivel local, pero también tienes mentores. ¿El líder siempre debe tener un mentor que lo guíe también? Yo digo que sí. En esta etapa de mi vida, con lo que he aprendido, digo que sí. Quizás si yo hubiera tenido los mentores correctos cuando estaba gerenciando, me había ahorrado muchos dolores de cabeza y muchas lágrimas que boté en esa posición. Pero uno no piensa en eso. No lo piensa porque muchas veces uno dice, lo vemos como a veces como un gasto. Yo no voy, ¿por qué? Yo no necesito eso, yo voy a leer. Y yo leía muchos libros, era John Maxwell, incluso hay personas que cuando me escuchan me dicen, ¿Tú te has formado con John Maxwell? Digo, no me he formado directamente, pero leía libros cuando estaba, porque de alguna forma yo tengo que formarme. Y iba a la universidad, pero luego que en estos últimos meses he entendido que el liderazgo cada día, y después del COVID, las personas están más sensibles, y el líder, ¿quién lo motiva? Exacto. Entonces, dentro de la empresa, tú no te puedes sentar al lado de un colaborador y decirle, ay, yo me siento mal hoy. Exacto. Entonces, tú necesitas personas que tú lo puedas llamar sin juzgarte, porque a veces juzgamos mucho. Tú no te puedes sentir mal. Para las personas, el líder siempre tiene que estar motivado, el líder siempre tiene que tener resultados. ¿Quién motiva al motivador? Entonces, ¿quién motiva al que motiva? Entonces, eso me pasaba a mí, por ejemplo, cuando yo estaba, ¿quién me motiva a mí? O sea, a veces yo me la pasaba en la oficina y lloraba, pero me llamaba una gente y yo de una vez me secaba la lágrima y arrancamos. Porque uno tiene sentimientos y tiene situaciones. Giselle, y muchas veces ahora vemos mucho que nos toca es motivar demasiado. Se nos va mucho el tiempo motivando, tratando de solucionar eso, cómo te sientes hoy, cómo te puedo ayudar, eso que tú dices, cómo te puedo ayudar a hacer tu trabajo mejor. Eso es labor del líder, o el labor del líder es tirar la visión y dar las herramientas y ya soltar. El líder tiene que motivar, pero yo tengo una metodología que digo que no es motivación, tú tienes que transformar a las personas. Tú no puedes estar todos los días atrás de una gente no se puede sentir mal todos los días. O sea, tú puedes tener situaciones y el líder tiene que estar atento a las emociones de sus colaboradores, pero no podemos estar todos los días en lo mismo. Entonces, ¿qué pasa cuando tú tienes que motivar todos los días? Porque tú no equipaste a las personas. Lo que hablábamos ahorita, tú le das la tarea, la gente se siente abrumado porque no sabe cómo hacerlo. Tú sabes que, obviamente, manejar personas es muy difícil porque alguien me dio una recomendación. Tú tienes que entender cuáles son los temperamentos. Cuando uno entiende los temperamentos de cada quien y el temperamento de uno sabe cómo comunicarse, exacto, más asertivamente. Pero como líder, a veces tú tienes una visión y tú quieres implementar una nueva cultura, un nuevo producto, un nuevo servicio, una transformación a nivel organizacional. Y tú ves que dentro de tu equipo hay personas que no, por más que tú intentes, no se suman. Y eso a veces te pone a cuestionarse uno de que, me ha pasado, y de que wow, uno se siente hasta frustrado, ¿seré que yo seré mal líder? Exacto, y eso a veces te hace cuestionarte internamente, porque tú dices, hay unos que sí la asumen y otros que tú, por más que tú intentes, se lo pones en bandeja de plata, lo motiva, lo brinca, lo salta, todo eso, y nada. Entonces ahí tú tienes que tomar ese 20% que sí está motivado para que no seas tú que lo motives, sino los compañeros. Porque a veces las personas, cuando tú le dices, no, eso es porque el jefe que me está diciendo, él quiere que uno haga lo que él quiere. Entonces, el compañero le lleva la visión de una forma diferente. Pero, y uno, ese tipo de persona, obviamente en las organizaciones uno tiene que tomar decisiones, no todo el mundo va a estar feliz y contento, pero ese tipo de colaboradores o ese tipo de compañeros que tú sabes que de alguna manera siempre sienten que el trabajo es una pesadez, que se viven quejando, que no ven el trabajo como una asignación, ¿verdad?, que tú tienes que honrar a través de, sino que lo ven como, necesito el dinero y da lo mínimo posible, o sea, como eso hay que despedirlo chao, bye. Primero hay que hacer un trabajo porque hay que ver más allá. Si ya tú como líder te sentaste con esa persona,
¿qué herramienta yo te puedo dar? ¿Qué te está pasando? ¿Por qué tú estás así? Porque a veces lo que las personas están buscando es llamando la atención, es como los niños. Cuando los niños tú lo ves muy imperativo, a veces llamando la atención del papá o de la mamá. Entonces así mismo pasa con las personas en los trabajos, porque tenemos un niño interior. Entonces a veces la persona no, lo que está buscando es la atención, llamar la atención de las personas a su alrededor, y por eso actúan de una forma u otra. Si ya el líder se sentó con él, el líder, porque a veces queremos pasar esa responsabilidad de gestión humana. No es responsabilidad de gestión humana, porque todo es gestión humana, esa es responsabilidad del líder, que es el que está mirando todos los días a su equipo. Tú como líder tienes que observar todos los días. Te sientas con esa persona, ¿qué te pasa? ¿En qué yo te puedo ayudar? ¿Qué la empresa te puede dar para tú mejorar lo que te está pasando? No funciona. Entonces, buscas una persona que pueda, de tu equipo, que tú confíes. Entonces, tratas de que por medio de esa persona lo motive. Y si no, entonces lamentablemente esa persona no está para sostener ese lugar. Entonces debe de ir a otro lugar. O sea, ellos, ese tipo de colaboradores, hay veces que se dan cuenta que no es como el fit perfecto, ¿verdad? Uh-huh. O no están de acuerdo con ese tipo de liderazgo, porque no estamos llamados a que todos nos amemos, ¿verdad? Toman esa decisión, se dan cuenta, toman esa decisión y se deciden separar caminos, o se le hace al líder necesario decirle, mira, esto no va a funcionar. El colaborador lo hace. No es responsabilidad del líder, porque esa persona nunca se va a ir, porque como decías, necesita su dinero. Pero si ya el ambiente se está volviendo tan tóxico que te está dañando a los demás, entonces esa ficha tiene que salir del grupo. Pero eso es difícil a veces para los líderes. Esas conversaciones que tú dices, liderazgo consciente, estoy consciente de que no funciona, pero evado ese momento, porque es difícil. Yo, por ejemplo, en mi caso, yo creo que yo solamente una sola vez he desvinculado a una persona, y fue esa culpa que me carga, ¿verdad? De sentirme tan mal, porque uno lo ve como un fracaso, no sé, es como una culpa, tú estás haciendo algo malo, pero es algo natural dentro del liderazgo y de la operación de cualquier negocio. ¿Cómo tú enseñas? También eso hay que aprenderlo, de cómo desvincular. Claro, hay que aprender a tener conversaciones difíciles. Pero es difícil. La queremos evadir. Claro, porque a veces nos reflejamos nosotros mismos, decimos, ay, somos tan buenos, queremos... Yo me puse a llorar ese día. Yo me puse a llorar. No puede ser, o sea, tenemos que trabajar y tomar esa culpa y botarla. O sea, no es tu culpa. Esa persona ya, siempre y cuando tú hiciste un trabajo previo, como te digo, o sea, primero tú te sentaste con esa persona que tú necesitas de mí, ya tú lo estás empoderando, mira, tú me interesas más allá de tu resultado y de lo que tú hagas, cómo podemos ayudarte como empresa. No funcionó, entonces lo pasas a gestión humana o a una persona de tu equipo que vaya y le diga, que se beba un cafecito, una cosa. Si no funcionó, lamentablemente, esa pieza no funciona. Entonces, uno como líder, lo primero que tiene que decir, esto no me define como líder. O sea, el que esa persona ya no está conmigo, no me define ser un buen o un mal líder. Porque ya yo hice, si tú lo hiciste sin darle su retroalimentación antes, ahí sí, ahí tenemos que cuestionarnos. O sea, estamos saliendo de una ficha sin saber qué puede estar pasando en lo adentro. Y ahora que las emociones, o sea, lamentablemente, las empresas, lamentable para el que no quiere ser consciente, tiene que ver las emociones de sus colaboradores. Totalmente. La gente está muy sensible, ya las personas no aguantan muchas cosas de un jefe que te hable mal, un jefe que siempre esté encima de ti. Ya la gente dice, viene y te pone tu renuncia y te dice, bye bye. Adiós, nos vemos. Porque como estamos muy en la influencia, ahora cualquiera coge un celular y graba y se gana la vida. Wow. Entonces tenemos que cuidar eso mucho, pero primero tenemos que cuidarnos a nosotros y cuidar nuestro corazón. La misma palabra dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Amén. Entonces, tengo que guardar mi corazón y guardar el corazón de los que están a mi alrededor y de los demás compañeros, que si yo sigo pasándole pañito tibio a ese que siempre está como la manzana, no. Este contexto tú no lo puedes sostener. Ve con Dios y Dios te va a abrir otra puerta en otro lugar y quizás eso también le va a permitir a esa persona crecer. Mira, perdí ese buen, porque cuando la persona se va, ahí se reconoce, wow. Cuando llega a otro lado que le toca un líder tirano que con el látigo dice, wow, ¿por qué yo no valoré a Lara? ¿Y por qué no puso un chin? Un chin de mí. Si yo me he puesto un chin, mire, ella se sentó conmigo, habló conmigo, yo le importaba, a este no le importa si yo estoy bien, si yo no estoy bien. Entonces, Dios permite también eso para que las personas puedan cambiar. Tú sabes que vemos muchas veces que el líder,
tú hablaste algo importante, queremos delegar en el Departamento de Recursos Humanos, pero yo tengo mi unidad de negocio, mi equipo de trabajo. ¿Debe el líder buscar directamente, hacerse responsable de esos talentos que él quiere tener dentro de su equipo y no delegarlo en el recurso humano? De lo que quiere y de lo que no quiere también. Y cómo, bueno, yo creo que estamos más claros de lo que no queremos que lo que tenemos. Tenemos, porque a veces, yo siempre digo, es muy bueno, si Lara, yo te quiero, Lara, para mí es muy fácil yo entrenarte porque yo quiero que Lara llegue, pero y el que yo no quiero. O no el que yo no quiero, sino el que no hacemos como esa química. Ajá. Porque Lara siempre, desde que yo llego, jefe, ¿quiere un cafecito? Porque hay colaboradores que son más amorosos que otros, por no llamarlo de otra forma. Entonces, hay otros que no, que yo hago mi trabajo. Está ministrando ella ahora. Yo hago mi trabajo y ya, tú no tienes... O sea, si yo hago mi trabajo, con eso ya está bien. O sea, tú tienes que amarme porque yo estoy haciendo mi trabajo. Entonces, ahí se nos hace a veces difícil porque la persona tiene quizás un temperamento difícil. El líder siempre tiene que estar pendiente, no es que tú vas a estar encima, pero tú observas. Por ejemplo, cuando yo estaba en el mundo corporativo, cuando entrábamos a las 8, a las 8:15, todo el mundo tenía que reunirse a hacer una oración, a las 9:15. Y el que no iba, yo iba, ¿cómo está hoy? ¿Cómo se siente? Porque ahí yo no nada arriba de nadie, porque aquí todo el mundo es adulto y sabe su trabajo. Observaba la cara de todo el mundo y yo sabía ya el ánimo con el que venía cada quien. Y tú tienes un programa maravilloso de hacer líderes conscientes. ¿Qué uno aprende en ese programa? Bueno, tenemos que meternos en ese programa todos, así mismo. Porque tenemos que ser liderazgo consciente, liderazgo hasta en la casa. En la casa. Pero dime qué uno aprende allí. Ejecutivos 360. En todo lo que yo viví, tanto en el mundo corporativo como lo que he leído, siempre veo que los programas o trabajan la conciencia del líder, o trabajan la ejecución, o trabajan la estructura. Y yo me di cuenta de que un líder necesita las tres cosas. Lo primero es que tiene que conocerse a él desde su ser para poder liderar a los demás. Si yo no me lidero primero, no te voy a poder liderar a ti. Si yo desde que me pasa una situación en mi casa, yo exploto, entonces ¿cómo yo te voy a pedir a ti que cuando tú tengas una situación en tu casa sigas trabajando? Entonces tenemos que ser coherentes con lo que decimos y con lo que hacemos, que eso es lo que pasa a veces en los líderes. Entonces luego que ya el líder se conoce, sabe manejar sus emociones, sabe manejar las emociones de sus colaboradores, entonces vamos a la parte de la ejecución, desde dónde yo ejecuto, ¿qué yo le doy a esos colaboradores en esa estructura? ¿Cómo yo le delego las tareas conscientemente? No delegar por delegar, sino paso a paso de cómo tú tienes que hacerlo. Entonces, cuando ya yo me conozco, trabajo mi ser y trabajo las emociones también de mis colaboradores, de los juicios que se me pueden presentar, porque todo es a la cara de mí. O sea, el mundo yo lo veo como es Giselle, yo no lo veo como es Lara, ni como es el mundo. Entonces, eso es lo que pasa muchas veces, que yo, pero es que Giselle es muy buena persona, a Giselle todo hay que hacérselo, ok, pero ¿y Lara? Entonces, vemos todo y como yo me siento en ese momento. Entonces, yo trabajo en que no es motivación, o sea, tú no tienes que estar motivado para hacer tu trabajo, tú tienes que hacer tu trabajo. Así tú tengas un hijo enfermo en tu casa. Hay que hacer el trabajo, hay que salir para adelante, pero eso el primero que tiene que poner el ejemplo es el líder. Entonces, luego, ahí venimos a esa ejecución. Le di esa estructura, ese paso a paso. Entonces, ya después que yo le doy ese paso a paso, ya la ejecución viene sola, porque las personas saben hacia dónde van. Mi antiguo jefe decía, a Giselle le gusta mucho la métrica. Digo, que la gente tiene que saber qué es lo que tú esperas de él. Si yo no te digo a ti, yo quiero que tú me hagas 100 sillas, tú vas a entender y tú vas a hacer lo que en tu mente tú quieras. Y después al final... El mínimo esfuerzo. Entonces va a decir, no, pero ella no me dijo que era lo que ella quería. 2. Hice 2. Y las otras horas, ¿qué pasó? Porque tú vas a tener personas que están comprometidas, que hacen el trabajo y más de lo que tú le pidas. Pero también tenemos que saber que tenemos personas que tú tienes que decirle, esto es lo que yo espero de ti, hasta aquí es que vamos a llegar. Entonces, muchas veces trabajamos con ese que me da mucho, pero el que me da poco, ya yo lo quiero cancelar. Yo no puedo cancelar a una persona porque hoy yo vine y me miro mal. Aunque tú me mires mal, bueno, te digo, corazón, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te puedo ayudar hoy? Yo tenía una palabra que decía, usted siempre anda con el ánimo al 100%. ¿Cuándo es que la batería suya se acaba? Digo, es que si la batería mía se me apaga, entonces se le van a apagar la de ustedes. Entonces yo necesito que ustedes siempre estén al 100% para que podamos llegar al objetivo. Ningún líder llega a un objetivo solo. Wow. Por más que se mate, tú no puedes llegar solo. Te va a costar mucho. Si tú no empoderas a tu equipo para que ese equipo tuyo
haga lo que tiene que hacer, entonces siempre vas a vivir desgastado. Y por eso yo he creado Ejecutivos 360 para trabajar conciencia, estructura y ejecución, mientras el líder sigue liderando. Ir viendo cada fase de su liderazgo que podemos ir trabajando, comenzando con su ser. Si no trabaja su ser, esos patrones que tenemos de que las cosas como yo soy el jefe tienen que hacerse así, ese de que mi oficina es mi oficina, de que, o sea, tenemos muchas cosas que vienen desde el ego, que no tienen nada que ver con el sistema, sino que Giselle es de esa forma. Entonces tú tienes que trabajar en eso para que tu equipo también pueda caminar. Entonces por eso he creado Ejecutivos 360 para crear líderes más conscientes y que el equipo no tengan que cargar. O sea, a veces tenemos resultados, pero a un costo muy alto, que es la persona que lo hacen posible, que es nuestro equipo. Yo digo que todos debemos de ser felices y tener resultados. Eso no es negociable. Porque la empresa, si yo no tengo resultados, los chelitos no llegan. Entonces, ¿qué tú necesitas de mí? Hoy te sientes triste, vamos. Hay que hacerte un heladito, un chocolatico. Toma el chocolate y seguimos trabajando. Pero no podemos dejar de un lado, como muchos líderes dicen, cuando tú llegues a la oficina, deja ahí afuera la mochila y toma la mochila de la empresa. Nadie. Y usted como líder lo sabe, porque cuando uno llega, usted trae su mochila de los hijos, del papá, de la familia, del esposo y de todo el mundo. Entonces, ¿por qué yo le voy a pedir al colaborador que la deje? Trae tu mochila, pero vamos a aprender a manejar esas emociones que independientemente de cómo tú te sientas, tú tienes que atenderme al cliente bien. Porque el cliente es el jefe, no yo. El cliente que nos va a traer el dinero. Si tú tratas al cliente mal, entonces, ¿cómo vamos a cobrar a final de mes? Giselle, para terminar, ¿tú te sientes conforme con la líder que tú eres? Sí, me siento muy conforme. ¿Cuál ha sido el aprendizaje más valioso que tú en estos años has adquirido? Yo digo que mi mayor legado es los líderes que yo he desarrollado. Hace unos días alguien me escribió y me dijo, antes de yo trabajar con usted, yo sabía trabajar. Pero después que comencé a trabajar con usted, aprendí cosas de que el costo de los resultados no tiene que ser a costa de las personas, que el ser un líder humano no está mal. Por muchos años me enseñaron que el líder tenía que ser un tirano, y con usted yo aprendí que uno puede ser humano porque tú no tienes que perder tu humanidad. Yo era una persona, me decían la mamá gallina, porque yo mi equipo lo defendía a capa y espada, porque eran las personas que sostenían mi posición, pero yo le daba las herramientas para que ellos pudieran seguir adelante. Y cuando me necesitaban, tenían una situación, sabían que podían contar conmigo independientemente que yo sea su jefe. Entonces creo que ese ha sido el mayor regalo que tengo. Esas personas que hoy en día yo lo veo ocupando posiciones de liderazgo y que están preparando otros. Porque cuando yo me vaya de esta tierra, no se me va a quedar nada de lo material que yo haya obtenido, ni carro, ni casa, sino esas personas que van a decir, por Giselle, hoy yo aprendí esto o aprendí aquello. Entonces creo que es mi mayor legado. Los líderes que yo puedo ayudar a construir para que construyan otros líderes. Gracias, G. Gracias, Lara. Un placer estar contigo. Amigos, llegamos al final de este episodio, una conversación importantísima. No es lo mismo ser jefe que ser líder. Así que vamos a inscribirnos en ese programa Executive 360 para poder ser líderes conscientes, que así como Giselle, la palabra de Dios ilumine sus mentes y corazones, que los llene para que ustedes puedan también asumir esas posiciones conscientes de esa mayordomía que Dios les ha puesto, esas personas que Dios les ha colocado en sus áreas de trabajo, para que también puedan formarlas también y ser los mejores líderes que puedan ser, ¿verdad? Sí. Gracias. Compartan este episodio, comenten y escúchenlo para que puedan también hacer esos cambios que hay que hacer en los puestos de trabajo. Fuertemente. Que la palabra llena de sabiduría y de verdad los siga guiando para que puedan hablar diferente y transformar, como está haciendo Giselle, sus entornos. Nos vemos en la próxima.